De terrorismos a terrorismos 11. El imperio contraataca 2. La superpotencia tiene permiso. Parte 2. Esta es una obra del maestro Héctor Alejandro Mora Gallardo. Y Afganistán se convirtió en el Vietnam soviético, gracias al apoyo que los Estados Unidos prestaron a los muyahidines, invirtiéndose la situación que aconteciera en Vietnam en cuanto a variar la posición de las superpotencias, pero con un resultado semejante. En una confrontación propia de la Guerra Fría, la pobre y débil nación, invadida al contar con el apoyo de la otra superpotencia, puede resistir empleando la guerra de guerrillas y a la larga, tras de una guerra por demás sangrienta y penosa, terminan por derrotar al imperio invasor. Aunque aquello fue una carnicería, un baño de sangre al pueblo afgano, puesto que los principales perjudicados son la gente común y corriente, en este caso los campesinos, los 10 años de guerra contra la Unión Soviética provocaron una terrible hemorragia humana. 1.300.000 muertos, 80% de los cuales eran civiles. 5 millones de afganos huyeron de su tierra. Fue uno de los mayores éxodos registrados en el planeta. Por ejemplo, el número de vietnamitas que huyeron del régimen comunista entre 1977 y 1994 fue de 1.300.000. Las fuerzas soviéticas diseminaron 10 millones de minas antipersonales en todo el país. Hoy, 5% de la población afgana sufre lesiones provocadas por la explosión de estas minas, que siguen haciendo víctimas, entre 20 y 25 heridos al día. Afganistán es un claro ejemplo del infierno que vivieron algunos pueblos crucificados entre el fuego de las dos potencias que se disparaban de manera indirecta. Al igual que los yanquis en Vietnam, los soviéticos en Afganistán golpearon con todo su poder. 40 cohetes contra una aldea causaban muchos muertos y un número mayor de refugiados, pero no bastaban para crear una línea de frente, recuerda un general ruso. En la contraparte, la guerrilla islámica, equipada con armas sofisticadas del ejército estadounidense, estaba en condiciones de contraatacar, haciendo estragos en las filas soviéticas. Se cuentan con más de 15.000 las bajas que sufrieron en personal militar, así como en 20.000 millones de dólares desperdiciados en una guerra en la que no podían triunfar. El error estratégico es contado 10 años después por el que fuera comandante de paracaidistas, el general Valentín Varenikov, radicando en no agregar 100 o 1.000 hombres más para cerrar la frontera con Pakistán, puesto que por ella fluyó de manera interminable y en las cantidades que quisieron la entrada de combatientes y de armas. Lo que es más, hasta la maquinaria de Osama por ahí pasó. Aquello fue más de lo que el tambaleante coloso ruso podía tolerar. No cabe duda que esta derrota por partida doble, tanto en lo militar como en lo financiero, marcó el derrumbe de la URSS. Cuando Mikhail Gorbachev retira las tropas en 1989, el personal que queda en el gobierno era el jefe de la policía secreta, muy a lo soviético, Muhammad Najibullah, quien puede resistir hasta 1992 en Kabul, pero al no contar ya con el apoyo de los rusos, puesto que Boris Yeltsin se lo niega, cae ante el embate de las milicias musulmanas. Pero no solo la confrontación contra las fuerzas soviéticas fueron cruentas. Particularmente, la guerra intertribal afgana se efectúa de una manera enconada. Hace 9 años fui testigo de cómo, en apenas unas horas, los aliados se convertían en enemigos. De pronto, en mitad de las calles, los hermanos de la resistencia se mataban entre sí. El caos, los pillajes, la violencia desalmada, las violaciones, las matanzas se convertían en dramáticos protagonistas. No hay más que ver las imágenes actuales. En ningún caso se puede decir que el maná de la libertad y el desarrollo ha llegado con la Alianza del Norte como nos lo quieren vender. He estado en muchas guerras, pero el grado de violencia, venganza y salvajismo que vi en Afganistán no lo he visto en ningún otro lugar. Resulta que la guerra entre los propios afganos de diferentes etnias
es más cruel y despiadada que la propia invasión soviética. Tan es así que Kabul no había sido afectada en los 10 años de guerra contra la URSS, pero las luchas entre los distintos jefes afganos destruyeron la ciudad, tan crueles y despiadados los unos como los otros. Por las características propias del fundamentalismo musulmán, cargado de machismo bruto, las mujeres, los niños, los ancianos resultan ser las víctimas predilectas de este nuevo salvajismo patentizado por los talibanes, secta religiosa fabricada en madrasas que los saudí árabes fundamentalistas patrocinan y confeccionan los pakistaníes a fin de adoctrinar guerreros despiadados que sirven para expandir el Islam extremo. Después de 20 años de guerra, Afganistán quedó en la miseria. Se calcula que 90% de los niños son analfabetos y 50% de ellos muere antes de los 5 años. La tasa de mortalidad infantil es una de las más altas del mundo. La esperanza de vida no excede los 39 años y 60% de la población padece tuberculosis. La rudimentaria agricultura se vio afectada por la sequía, por lo que la hambruna llegó para cuando la guerra intra-afgana proseguía. Aunque Afganistán cuenta con recursos minerales e hidrocarburos, incluyase una gran cantidad de carbón, su economía quedó en ruinas, lo que explica el incremento del cultivo de opio, codiciado producto que demandan los mercados negros de Occidente para satisfacer el libertinaje de la sociedad capitalista, tráfico que se cotiza actualmente en miles de millones de dólares. Pero mal que bien, con los talibanes se estaba consiguiendo implantar el gobierno central que los estadounidenses procuraban, por lo que entablaron negociaciones con ellos. Empero, los talibanes se volvieron aliados ásperos para el imperio a partir de los atentados de agosto de 1998 contra embajadas estadounidenses en África, Kenia y Tanzania, de los cuales se hace responsable a Osama Bin Laden, avecindado en Afganistán desde 1997. En ese momento la Casa Blanca y las transnacionales petroleras interrumpen sus tratos con Kabul, pero ese distanciamiento duró 6 meses. Y el 1 de febrero de 1999, el Departamento de Estado reanudó los contactos con los talibanes y los mantuvo hasta el 2 de agosto de 2001. Durante los últimos años de la administración Clinton, solicitaron la extradición de Osama, algo que resultaba poco factible y solo complicaba aún más las negociaciones. Para elevar el tono de ellas, el Departamento de Estado decidió reactivar al grupo internacional 6+2, compuesto por los 6 vecinos, Pakistán, Irán, China, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán, más las 2 superpotencias nucleares, para emprender negociaciones con mayor seriedad y poder de resolución. Los yanquis aún creían posible el domesticar a los talibanes. Para entonces se produce el golpe de Estado en Pakistán dado por el general Pervez, el que de momento suspendió las conversaciones. En octubre de 1999, el Consejo de Seguridad de la ONU vota una resolución que exige a los talibanes la extradición de Osama y amenaza con aplicarles sanciones económicas. A principios del 2000 se vuelven a entablar los contactos. Se les sigue presionando para obtener la extradición y para estimular la conexión afgana, prometiendo a manera de compensación de los embargos para entonces aplicados que los Estados Unidos otorgarían una ayuda humanitaria por 14.000 millones de dólares. Eso se ofreció. Además de lo cual se buscó el acercamiento entre los señores del norte y los talibanes en procura de un gobierno unificado. Como es su costumbre, el imperio presiona utilizando a la ONU y empleando a otras naciones que le sirven de comparsa para lograr sus objetivos particulares. Los talibanes entendieron que los estaban poniendo entre la espada y la pared, por lo que daban muestras de ceder, accediendo a que Bin Laden fuera investigado por una comisión musulmana especial que juzgara su responsabilidad en los atentados de agosto de 1998. Empero, las elecciones y el cambio de gobierno en Estados Unidos interrumpieron la labor diplomática, lo que no impidió que las últimas medidas tomadas por la administración Clinton antes de abandonar la Casa Blanca fueron más drásticas
sanciones económicas y congelación de bienes financieros de los talibanes en el extranjero, lo que indica que Bill Clinton se fue tratando de castigar y empleando mano dura. Los episodios siguientes ya no son más conocidos. Al tomar George W. Bush la Casa Blanca como empleado de las transnacionales petroleras norteamericanas, se incrementa el interés por volver a las negociaciones con los talibanes. Es más, estas se plantean como una prioridad absoluta. A partir de entonces, contando con la intermediación de la ONU, los estadounidenses llevaron a cabo negociaciones sumamente discretas con los talibanes, involucrando al argelino Lakhdar Brahim y al catalán Francesc Vendrell, representantes de la ONU ante Afganistán. Se trataba de negociar a cualquier precio, haciendo caso omiso de las atrocidades que los talibanes cometieron al implantar su régimen de terror. Así es que el Junior y demás petrooligarcas que lo acompañan en su establo decidieron reemprender las negociaciones prohibidas, porque para ellos la prioridad es construir los gasoductos y ya tenían en la presidencia a uno de los suyos. Entonces, la petrocracia opta por intensificar las presiones, por lo que de inmediato realizan medidas en pro de concretar sus intereses. El 29 de enero, solo 4 días después de la investidura de Bush, Cheney organizó una estructura informal, la Energy Policy Task Force, cuya misión era echar a andar esa política energética. Para cuando también los rusos y los chinos movían sus piezas en procura de controlar el petróleo del Asia Central. Por lo que desde el verano de 2000 comienza a funcionar un oleoducto ruso, mientras que el de su competidor americano seguía siendo un proyecto, perfilándose la posibilidad no grata a los gringos de que los hidrocarburos del mar Caspio terminaran por moverse por conductos controlados por Rusia y China, cosa que a toda costa el imperio habría de impedir. Prioridad geoestratégica marcada por magnos negocios, motivo por el cual reanudan los contactos con los talibanes usando exfuncionarios de la CIA que habían estado colaborando con las guerrillas islámicas de la región, al unísono de llevar a cabo en conjunto con la ONU la típica intervención por ayuda humanitaria. De abril a agosto de 2001 se efectuaron discretas y secretas reuniones en Berlín. Los puntos oficiales a tratar, acordes con objetivos diplomáticos, eran 3. A. Firma de armisticio entre los talibanes y la Alianza del Norte. B. Establecer un gobierno de unidad nacional. C. Extradición de Osama Bin Laden. Los talibanes no aceptaron, aun y cuando iban de por medio veladas alusiones a una intervención militar si se rehusaban, pero lo hicieron, por lo que en agosto se rompen las pláticas y un mes después ya no serían necesarias.